Buenas, encantado se encuentren por acá conmigo en esta clase de disertación, un poco retardado bastante en el tiempo, dirigida a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal del Trabajo en la especialidad de Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela, hoy lunes 26 de junio de 2023, y también clase dirigida al público en general. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo, puede encontrar alguna respuesta vinculada al derecho penal, al derecho procesal penal o a este caso, al derecho penal del trabajo, que sería un asunto que nos está convocando. Bueno, estimados míos, en la pasada sesión habíamos abordado una especie de píldora, ¿verdad? Entre píldora para abogados no penalistas, abogados laboralistas que están en este roce, ¿verdad? Con el ámbito del derecho penal. Dentro de esta asignatura que se llama Derecho Penal del Trabajo. Decía yo que aquello manejaba las hipótesis en las cuales la relación laboral, bien sea el contrato individual de trabajo, contrato colectivo o cualquiera de otros los aspectos concomitantes, vinculados, tangenciales del ámbito laboral, pudiera tocar el tema de lo penal. Y el tema de lo penal se toca fundamentalmente en la idea de que hay un supuesto de hecho y que ese supuesto de hecho va a generar como consecuencia jurídica una sanción a partir de la descripción de ilícitos penales. Entonces, claro que esto de los ilícitos penales que estén tocando de alguna forma el ámbito de lo laboral, lo podemos encontrar tanto en la ilicitud penal ortodoxa como el Código Penal, como lo pudiéramos encontrar en la ilicitud penal colateral, como por ejemplo la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, pero también específicamente dentro de leyes laborales, como por ejemplo la propia Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y por qué no decirla, por ejemplo, en el ámbito de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en el caso del mobbing o el caso del acoso laboral, o por ejemplo, la ley de instituciones de la actividad del sector bancario, en el caso de actividades de intermediación financiera, pero que allí está presente de alguna forma la actuación de empleados, la actuación de personeros dentro de ese ámbito. Entonces, de alguna forma hay un abanico muy extenso en el ámbito de esa relación. Pero obviamente, en la clase anterior yo asumía la idea del análisis de los aspectos, digamos, consustanciales del concepto de responsabilidad penal desde un punto de vista sustantivo. Es decir, el análisis de muy someramente, el análisis de la tipicidad, el análisis de la culpabilidad, el análisis de la antijuridicidad y al final del camino el análisis de la punibilidad. Es decir, el llamado aspecto sustantivo de la responsabilidad penal. Pero tampoco podemos abordar el tema del derecho penal del trabajo sin abordar el ámbito de lo procesal. Lo procesal, bueno, juega un papel fundamental, puesto que si se tratare de ilícitos penales, se tratare de delitos, precisamente no va a ser enjuiciado en el ámbito de un tribunal laboral, bajo las pautas de lo que regula la Ley Orgánica Procesal del Trabajo o el Código Civil o el Código de Procedimiento Civil. Ello no sería, pues francamente en el ámbito del proceso penal. Y por lo tanto hay algunas palabras o por lo menos alguna sesión que tendríamos que abordar, o esta sesión pretendía yo llegué un tanto tarde porque estaba en otra actividad académica que me era imposible deslastrarme, salirme de ella en este mismo momento. Entonces, obviamente que sería el enjuiciamiento en un proceso penal, el enjuiciamiento de esas conductas en un proceso penal. La discapacidad total o permanente como delito culposo
por ejemplo, la apropiación indebida de haberes laborales, si es que yo pudiera estar presente como delito laboral, el propio acoso laboral, pues tendría que ser enjuiciado en el ámbito de un proceso penal. Y por lo tanto tendríamos que dedicarles algunas palabras al ámbito de lo procesal penal, al ámbito de lo adjetivo, porque guarda una relación, digamos, casi simbiótica. No es que el derecho sustantivo, que sería la sanción, se configure en el derecho adjetivo, que sería el actio, como ocurría en el viejo derecho griego, en donde se confundía derecho sustantivo con derecho adjetivo. Pero obviamente que las particularidades de ese proceso penal han de ser tomados en cuenta por alumnos que pretendan conocer de mí alguna referencia al ámbito del derecho penal del trabajo. Recordemos que desde 1998 fue su primera promulgación. Se promulga el Código Orgánico Procesal Penal el 23 de enero de 1998. Y ese Código Orgánico Procesal Penal se le dio una vacatio legis relativa porque, digamos, 4 institutos de dicho nuevo sistema acusatorio, que era el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, la admisión de los hechos y el principio de oportunidad, se le dio una vigencia anticipada, haciendo que definitivamente a partir de mediados del año 1999 todo el sistema de enjuiciamiento de causas penales ya se ubicaba en el ámbito de un sistema acusatorio, diferente a lo que por casi 200 años hubo con el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, que era de carácter inquisitorio o inquisitivo. Pero la diferencia fundamental se subraya en la idea que y el advenimiento de la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya primera publicación ocurrió el 30 de diciembre del año 99, se casó con ese sistema acusatorio. Es decir, ese sistema acusatorio provino desde antes del ámbito de la propuesta constitucional. En la propuesta constitucional, en 1999, se pudo haber desechado ese ámbito del carácter acusatorio dentro del sistema del Código Orgánico, pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que, bueno, se le dio cabida, hubo un maridaje de la expectativa constitucional con respecto al sistema acusatorio procesal penal. Una norma es clave. La norma clave es el artículo 285 de la Constitución, en su numeral 3 y 4, donde nos indica que el fiscal del Ministerio Público, el Ministerio Público es quien tiene que hacer constar los hechos y circunstancias. Entonces, por lo tanto, aquella conformación, aquella grafía del sistema acusatorio en donde dos partes se enfrentan en la búsqueda de un tercero decisor que resuelva la controversia, pero se plasma evidentemente en la manera como se concibe ese sistema entre el Código Orgánico y la propia Constitución, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, en donde había un juez que inquiría, un juez de instrucción con una relación inmediata, directa con los órganos policiales, y el órgano policial le presentaba a ese juez las actuaciones y ese juez decidía dictar un auto de detención o un auto de sometimiento a juicio. Y con posterioridad, porque el sistema era mixto, era un sistema mixto entre lo instructivo y luego venía una fase plenaria en donde quizás en una perspectiva formal el fiscal del Ministerio Público formulaba unos cargos, pero no se realizaba un juicio, sino que el convencimiento decisorio del juez era a partir de actas. Generalmente la defensa dentro de esa formulación de cargos y se defendía promoviendo pruebas, y entonces habían los jueces de parroquia y entonces los testigos declaraban ante los jueces de parroquia o ante tribunales de municipio y a veces hasta notaría, y entonces esas actuaciones se llevaban ante el juez y el juez, leyendo el acta donde no había una relación de inmediación, decidía. Y ese juez decidía siendo un solo tipo de juez, porque no había esa división del trabajo jurisdiccional. Entonces, ahora nos encontramos con que existe una división del trabajo jurisdiccional en el ámbito procesal penal. Y aquí más o menos guardo una referencia con el ámbito de los tribunales laborales, porque la conformación de los tribunales laborales divididos
en funciones fue posterior allá a la entrada del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, en el ámbito de lo procesal penal se habla de tribunales en funciones de control que asumen dos fases del proceso, que es la fase preparatoria, y esa fase preparatoria se supone que es la fase que va a servir para obtener el convencimiento fiscal, el convencimiento positivo, y ese fiscal acusa, artículo 308, o ese fiscal obtiene un convencimiento negativo y solicita el sobreseimiento, artículo 300, y todas las normas que estoy mencionando se refieren al Código Orgánico Procesal Penal actual. Por cierto que yo los dejé en la historia allí en ese año 99 de plena vigencia, pero se realizaron hasta ahora 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal. 2000, 2001, 2006, 2008, 2009, 2012 y ahora tenemos la última reforma de ese código en septiembre de 2021. Cuando creemos que ya existe una especie de solidificación del conocimiento, parece que lo que existe es una especie de reforma constante, de la posibilidad de lo que se denomina una obsolescencia del conocimiento, porque esas últimas reformas del Código Orgánico han sido reformas importantes de muchos de los artículos, y en la última, aunque fue muy puntual, los artículos que fueron reformados representan una importancia dentro de toda la estructura. Entonces, bueno, esa fase preparatoria que es asumida por ese juez de control es la que va a servir para la obtención de ese convencimiento. Aquí en la última reforma del código se incorpora un concepto interesantísimo que es el de imputación formal, artículo 126A del COP. Es decir, por primera vez en el COP se utiliza una forma de legislación, de técnica legislativa que es muy usual en el ámbito civil, el famoso 185A, las causales de divorcio, en el Código Penal el 180A, la desaparición forzada de personas. Y ahora aquí en el ámbito procesal no se quiso cambiar la numeración del articulado y entonces se incorpora un literal, el 126A, con el concepto de imputación formal. Esa imputación formal se dice que es la que asume el fiscal del Ministerio Público cuando tiene, y la frase no tiene desperdicio, probabilidad objetiva de responsabilidad. Esa es la frase, digamos, probabilidad objetiva de responsabilidad. Cuando uno acude al concepto de probabilidad, le viene a la mente, ¿verdad? Quizás una concepción un tanto estadística, quizás actuarial, ¿verdad? Dentro de un ámbito jurídico, esto de probabilidad, por ahí se dice que la probabilidad es la porcentualización de una posibilidad. Entonces, bueno, por lo menos el entendimiento racional de esta fórmula es que, bueno, si es probabilidad es porque los elementos que están allí en un grado importante, un 50+1, por decir algo, un 51, corroboran una responsabilidad. Y esa responsabilidad penal, pues, tendría que ser en ese momento tan inicial, a mi modo de ver, en 3 aspectos. Uno, el aspecto, digamos, objetivo, la causación, la relación de causa-efecto. Entonces, esa persona realizó la causa que condujo indefectiblemente a un resultado aflictivo, antijurídico. Pero también el otro aspecto, que sería el aspecto subjetivo, digamos la culpabilidad, y dejamos hace mucho tiempo que el concepto del nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, y ahora se dice que la culpabilidad es el conocimiento del ordenamiento jurídico y de la capacidad de sanción que tiene la norma frente a un hecho en concreto. Y entonces ese concepto un tanto se confunde a la noción de antijuricidad, porque la antijuricidad es el desvalor de la acción con respecto al derecho. Pero también el tercer aspecto, que sería la atribuibilidad. Es decir, ya el aspecto objetivo lo verifiqué, la relación, digamos, causal. El aspecto subjetivo, bueno, lo hizo con dolo, o lo hizo con culpa, o lo hizo con preterintención, o lo hizo con culpa consciente o con dolo eventual.
Es decir, en las últimas décadas se ha explayado ese Tribunal Supremo de Justicia y ha extrapolado el propio concepto básico del dolo a otras ramificaciones, dolo eventual, dolo de segundo grado, culpa consciente. Pero, digamos, la atribuibilidad sería el endilgarle a esa persona y allí estaríamos ubicando los conceptos de autor material, quien realiza el verbo rector del tipo, autor mediato, quien determina o instiga, los partícipes, que pueden ser, bueno, los cómplices, el cooperador inmediato. Entonces, ese primer elemento, el elemento de la imputación, es fundamental en dicha fase preparatoria. Sirve para obtener, repito, los llamados elementos de convicción que le van a sustentar un convencimiento al titular de la acción penal, pero también en dicha fase preparatoria se verifica la existencia de elementos de defensa. Fíjate que el 262 y 263 del COP nos hablan de inculpación y exculpación, aún en un momento tan inicial. Pero obviamente dicha fase preparatoria es la fase de la coerción. Obviamente que no es lo mismo asumir un procesamiento en una causa no penal que un procesamiento en una causa penal. Es decir, el famoso chiste, ¿verdad? Del tipo de la dama que se consigue al que estudió con ella en bachillerato y el tipo le dice, oye, vale, qué bueno que te conseguí, ¿qué estás haciendo? Yo estoy estudiando Derecho. Y entonces ella dice, ay, qué bueno, mira, oye, precisamente yo quiero hablar contigo porque me están demandando en un tribunal. Y entonces la dama le dice, bueno, a mí me enseñaron por allí que no hay prisión por deuda, que si tú no acudes, te nombran un defensor ad litem, etcétera. Pero ¿qué pasara si esa persona le indica, mira, yo me estoy presentando en un tribunal de control penal? Bueno, ya la perspectiva cambia, ya la persona que está escuchando eso como que empieza a mirar nerviosa para todos los lados, ¿verdad? Porque está el tema de la libertad y un libertatis ahí metido en el ámbito de ese procesamiento. Se dice que lo cautelar no puede ser el fin en sí mismo del proceso, que uno atiende a la noción del fomus, bonus, iuris, del periculum in mora, y que no es más que un instrumento a los efectos de no lograr o de lograr que no se abstraiga la responsabilidad de quien va a ser enjuiciado. Y todo esto vinculado a lo que les mencionaba en la pasada sesión, que el derecho penal funciona como una especie de ratio última, como la última opción cuando no puede resolverse en el ámbito de otro tipo de derecho. Entonces, acudir a la noción del derecho penal en ratio última, pero también en la significación de los bienes jurídicos que protege el derecho penal en relación con otros. Ahora hay una especie, ¿verdad?, de integración a lo penal de un elenco de bienes jurídicos, el trabajo como hecho social, como bien jurídico, a ser protegido por el derecho, el indubio de alguna persona como una circunstancia a ser protegida por el derecho penal, o inclusive, ¿se acuerdan de aquella vieja sentencia de Aso Pro Videlara? El caso de la sala constitucional en donde se hablaba de los intereses de mora y entonces se decía que en toda relación de intermediación financiera por parte de quien no fuera comerciante también se asumía una relación de debilidad jurídica por parte del cliente que iba a buscar un empréstito para un inmueble y le ponían a firmar la letra chiquita de los intereses sobre intereses. Bueno, antes, cuando había crédito hipotecario y crédito inclusive mobiliario para vehículos, etcétera. Estamos hablando de cosas ya casi de la historia, pero bueno, ojalá que algún día eso volviera. Entonces, eso de lo cautelar en el proceso penal, evidentemente que es un rasgo distintivo del asunto. Como tú podrás dar tu clase de derecho procesal y hablar de que la fase de preparatoria sirve para obtener los elementos de convicción, pero en el abogado que litiga, lo que está pendiente, me lo dejaron vulgarmente la expresión, ¿me lo dejaron pegado o no? La expresión me lo dejaron pegado, como si esto fuera un tema de manualidades, una goma, y entonces kinder primero, kinder segundo. Entonces, bueno, esa fase preparatoria, evidentemente,
surge a partir de actos que hacen iniciarla, que ponen en conocimiento. Yo tenía ¿cómo se llama? Una presentación de alguna forma, ¿verdad? Para que ustedes pudieran de alguna forma entender por lo menos estas fases iniciales del proceso penal venezolano. El conocimiento del delito es lo que hace activar precisamente ese proceso. Y digamos que 3 son las formas en las cuales se asume ese conocimiento del delito. Uno es la flagrancia, en la cual la doctrina y las propias normas han distinguido entre una flagrancia propia y una cuasi flagrancia o flagrancia impropia, en el sentido que en la propia hay una percepción y de inmediato hay una aprehensión. Y ese sospechoso, porque nadie lo ha imputado hasta ahora, a las 48 horas es llevado a una audiencia de imputación. Pero también puede haber una llamada cuasi flagrancia o flagrancia impropia, en la cual se percibe de inmediato, no se aprende, sino que se persigue, y al final de la persecución es aprendido el que es percibido sensorialmente en la comisión de delitos, ya que hay perspectivas instrumentales del asunto, por ejemplo, el ser aprendido con objetos activos o pasivos vinculados al delito. Y eso aquí no hay duda que es llevado a una audiencia de imputación, que es en sede judicial, ante ese tribunal de control. El que es encontrado en comisión flagrante de un hecho ilícito, entonces es llevado. Entonces, bueno, esto de la flagrancia pasa por la idea de que, en primer lugar, verificar si estamos en presencia de un delito de resultado o es un delito de mera actividad o de mera conducta. De mera actividad o mera conducta que se mantiene en el tiempo. Resultado, bueno, la muerte de Pedro, la muerte de Juan, el hurto de Joaquín. Entonces, todo verificado. Pero hay delitos, digamos, de forma permanente: el secuestro, verbigracia, privación de la libertad, mantenimiento en cautiverio, ofrecimiento o exigencia del pago de un rescate, pago del rescate y liberación de la persona. Entonces, todo ubicado, pues, en un ámbito, digamos, de permanencia del asunto. La desaparición forzada de personas se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, la receptación, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Entonces, bueno, esta configuración, digamos, de la flagrancia, asume la idea que problemita aquí con la iluminación. Esta configuración, digamos, déjame bajarle un poco aquí la cosa, de la flagrancia, pasa por la necesidad de la imputación en sede judicial. Ahora bien, existen otras 2 formas de iniciar ese proceso. Uno es el llamado conocimiento autónomo, que se suele hablar como noticia criminis o conocimiento oficioso. Aquí no hay un sospechoso, aquí no hay un denunciado, aquí no hay un querellado. Se conocen las resultas del delito, lo conoce el Ministerio Público o lo conoce la policía y lo participa el Ministerio Público en las 12 horas siguientes, y ese Ministerio Público dicta su orden de proceder, orden de inicio, decreto de inicio, a los efectos de asumir una investigación para luego finalmente individualizar a alguien, y allí suena o resulta la necesidad imperiosa de la imputación. Esa imputación, a partir de un conocimiento oficioso, esa sí será en sede fiscal, ¿ok? La que sería en sede judicial sería la que proviene de la aprehensión flagrante de alguien cometiendo delito. Esa imputación, la que es por investigación que ha asumido el Ministerio Público, bien sea de forma autónoma o por participación de la policía, va a conllevar a una imputación en sede fiscal, que es, digamos, el gran cambio entre este código vigente con respecto a interpretaciones anteriores. Porque estando vigente el código de 2012, hubo una decisión
de la Sala Constitucional del año 17, la sentencia 537 del año 17, en donde se decía que la imputación era solamente en sede judicial. Entonces, ello cambió con la reforma de septiembre de 2021 de ese COP, y entonces las aguas se dividen en el sentido de que la imputación por un conocimiento autónomo, esa va a ser en sede fiscal, y que la imputación por la aprehensión del sospechoso en comisión flagrante, esa será en sede judicial. Aquí se está incorporando también otro elemento, que es un procedimiento especial por delitos menos graves. Y esto es importante en el ámbito de los delitos laborales, porque son delitos que no superan a los 8 años en su límite máximo, o aún no superando los 8 años en su límite máximo, solo que no están descritos de forma expresa en el artículo 354 del COP. Por cierto que en ninguno de ellos se ve alguno que esté vinculado a la materia que nos ocupa. Por lo tanto, una importante cantidad de delitos del ámbito del derecho penal laboral serían delitos menos graves y que tendrían que ser tratados en el procedimiento especial por delitos menos graves. Entonces, ese procedimiento especial ciertamente tiene una fase preparatoria que, igual que en el procedimiento ordinario, sirve para obtener los elementos de convicción, y allí se verifica el tema de lo cautelar y de la imputación. ¿Ok? Entonces, esa imputación es en sede fiscal cuando se dan estos casos. Pero ojo, en el caso de delito menos grave, se hace ante el tribunal de control. Entonces, llevamos por dos: los delitos flagrantes y los delitos menos graves serán ante el tribunal de control, definitivamente. Y hay otro aspecto interesante frente al llamado delito menos grave, que es que la privación preventiva de libertad no es la medida de coerción que se impone, sino que se impone medidas cautelares sustitutivas, a menos que se dé una circunstancia de contumacia, de rebeldía o de prófugo por parte del imputable o del imputado, para lo cual se dicte la privativa. Pero digamos que el leitmotiv del asunto en los delitos menos graves es el dictado de medidas cautelares sustitutivas. Ahora bien, volviendo a los delitos que tienen que ser imputados en sede fiscal, también surgió una sentencia. El código se promulga en septiembre de 2021 y en diciembre de 2021 surge la sentencia 754 de diciembre de la Sala Constitucional, en la cual se indica que el fiscal que vaya a solicitar la orden de aprehensión ante el juez de control. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, porque se desvincula el proceso. Oye, mató a 20, ¿quién va a creer que va a acudir por sus propios medios? Esquilmó 5.000 millones, ¿quién va a creer que va a acudir por sus propios medios? Una perspectiva racional del asunto. Y entonces ese fiscal solicitaba la orden de aprehensión. Y esa sentencia, la 754, pues nos indica que primero el fiscal tiene que citar, tiene que notificar a la persona para imputarla en sede fiscal. Y si se verifica la incomparecencia, luego de que efectivamente se verifica la notificación, allí sí se activa el mecanismo para que el fiscal solicite la orden de aprehensión ante el juez de control. Esa orden de aprehensión funcionaría como una especie de medida de aseguramiento, porque es dictada inaudita alteram par. Es decir, no es dictada audita alteram par en la propia audiencia de imputación ante el juez de control. Es dictada, de nuevo repito, inaudita alteram par al no verificarse la imputación en sede fiscal. Entonces, a las 48 horas de aprehendido ese ordenado en aprehensión, es llevado a la audiencia de imputación, no a la audiencia de imputación en sede fiscal,
sino a la audiencia de imputación ante el tribunal de control. ¿Qué tribunal de control? El mismo tribunal de control que dictó la orden de aprehensión. Y existe una tercera forma de iniciar todo esto, que son los llamados actos proformadores de la acción penal, actos que empujan la acción penal. Y son clásicos ellos. Uno es la denuncia y otro es la querella. Entonces se denuncia por un delito de acción pública. No se denuncia por un delito de instancia de parte agraviada. Se denuncia por un delito de acción pública. El catálogo general de todos los delitos, el 99% de los delitos, inclusive delitos dentro del ámbito de lo penal laboral, serían por la vía de una denuncia, un poner en conocimiento ante un órgano de persecución. ¿Cuáles serían los órganos receptores o receptivos de la denuncia? Bueno, las unidades de atención a la víctima que se encuentran desperdigadas en todo el país, Ministerio Público, y también la policía como órgano receptor. La denuncia puede ser verbal, puede ser escrita. El hacerlo escrita no la transforma en una querella. Denunciante, denunciado, puede denunciar la víctima, quien ha sufrido directamente el delito. Y aquí hay un tema interesante, que es el concepto de víctima. Se dice que el concepto de víctima en el ámbito de lo penal sustantivo es el titular del bien jurídico que es ofendido por el delito. Ahora, ello, digamos, se dispersa en el ámbito de lo procesal penal del Código, conforme a las pautas del 121 del COP, en el cual se nos indica en primer lugar que es víctima el ofendido directamente por el delito, pero también se habla de las llamadas víctimas secundarias. Entonces, dentro de la víctima secundaria estaríamos hablando de los familiares, tendríamos hablando de los parientes cercanos al que es ofendido por el delito y que por las razones del propio delito o por una condición de minoridad no puede asumir sus funciones como parte en el proceso. Pero también se encuentra evidentemente las personas jurídicas. Y las personas jurídicas de derecho público o de derecho privado también pueden ser ofendidas por el delito. Y allí obviamente el tema de los representantes, de los personeros, a los efectos del representante estatutario de hacer frente de esa representación, asumiendo, bueno, las concepciones del derecho mercantil frente al tema del levantamiento del velo corporativo y de la representación que trasciende la capacidad jurídica o no de la persona jurídica frente a sus representantes. Puede haber denuncia sin denunciado. No sé quién cometió el delito. Alguien tenía que haber hecho la labor de instrucción. Si hubo una discapacidad total o permanente en el ámbito laboral, alguien tenía que haberlo hecho. Entonces, bueno, ahí tendríamos que ubicarnos en el concepto de empleador que se ubique en el ámbito del derecho laboral y que quizás tangencialmente vaya a ser tocado en el ámbito del derecho penal, absolutamente necesario. Entonces, esa denuncia puede ser genérica o específica. Es decir, sé que se cometió un delito contra las personas. Ahorita tengo la duda de si estaríamos en presencia de homicidio intencional en grado de frustración o si estamos en presencia de lesiones intencionales gravísimas. Pero sé que se cometió un delito contra la persona. Tengo mi duda sobre si es malversación o especulado, pero sé que se comete un delito contra la corrupción. En cambio, la querella, pues tiene que ser mucho más formal. Esa querella se interpone ante el juez de control y los hay competentes en razón de la materia, si es un delito menos grave o no, en razón del territorio, el lugar donde se haya cometido el delito, en razón de la persona, la existencia o no de fuero procesal. El fuero
como una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Las hipótesis de fuero, sistema penal de responsabilidad de adolescente, el adolescente mayor de 14, menor de 18 que ha cometido delito. Ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, los delitos de violencia, el fuero que puede surgir de la justicia militar. Entonces, el fuero que puede estar presente en el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, llamado sistema penal de enjuiciamiento, el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. Ahora bien, esa querella, si es admitida, y de igual forma la denuncia, si es admitida, y estoy simplificando el asunto, va a llegar a un nivel en donde la investigación fiscal, es decir, se puso en conocimiento la denuncia o la querella, y ese fiscal va a atender a la posibilidad de la imputación. Esa imputación de ese Ministerio Público, ese va a ser en sede fiscal, necesariamente, porque no hay un conocimiento flagrante del hecho, y si no se puede verificar la imputación en sede fiscal, bueno, se solicita la orden de aprehensión ante ese tribunal de control, a los efectos de que ejecutada la orden de aprehensión es llevada la persona ante el tribunal de control. ¿Qué tribunal de control? Por ejemplo, el de la querella, el que admitió la querella. Entonces, de alguna forma, esa sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional no solamente es que revoca aquella 537 del año 17, en donde toda la imputación es en sede judicial, sino que establece las pautas para la imputación en sede judicial. Bueno, esa fase preparatoria tiene que concluir y nos estamos ubicándonos hacia la necesidad de acudir a un periodo intermedio del proceso penal. Esa audiencia de imputación pues tendría una triple finalidad. Tendría una finalidad imputatoria propiamente dicha, pues tendría una finalidad del dictado de la medida de coerción y tendría también una finalidad de establecimiento del tipo de procedimiento que se va a adoptar. Es decir, si es un delito menos grave, entonces va a seguir por las pautas del delito menos grave. Si es ordinario, entonces lo seguirá conociendo el Tribunal de Control Estadal y no el Tribunal de Control de Instancia Municipal. Y si se califica, porque el fiscal lo solicita, que sea un procedimiento por flagrancia, entonces se amputa una fase. No habrá fase intermedia y el acto conclusivo de dicha fase preparatoria se presentará directamente ante el Tribunal de Juicio, que es el único donde puede haber un debate sobre la prueba. Entonces, en esa fase preparatoria, las opciones de coerción son privativas de libertad o cautelares sustitutivas. Un poco el sustento de la privativa de libertad enfocada en la idea de si hay un peligro de fuga o hay un peligro de obstaculización procesal. Esta parte ya va a culminar de esta sesión. Por favor, los invito a que ingresen con las mismas coordenadas a la segunda parte de esta clase de hoy, vinculado a los aspectos procedimentales del derecho penal del trabajo. Gracias. Entre, por favor, con las mismas coordenadas.